Estamos, ya. Entonces, estamos hoy día, como les decía, en nuestra actividad mensual, nuestra reunión clínica telemática de hace ya 6 años. Tenemos muchas actividades formativas como nuestros cursos, ¿verdad? Los podcasts, nuestra revista que es extraordinaria y nuestro congreso que ya es pronto y lo que nos convoca hoy día que son los tutoriales. Y hoy día tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor José Tomás González. Él es internista y hematólogo del Hospital San Juan de Dios y es director de la Sociedad Chilena de Hematología, una de nuestras filiales, y él fue muy gentilmente, se decidió hacer con nosotros hoy día este tutorial en que vamos a conversar de un tema súper interesante como son las gamopatías. Siempre desafíos para los internistas. Acuérdense que él presenta, les hace preguntas a ustedes al chat, ustedes tienen, o sea, preguntas al Zoom que ustedes contestan, pero las preguntas que quieran, vayan anotándolas si quieren en el chat del Zoom y las conversamos al final. Así que, doctor González, agradecida de su presencia hoy día y la pantalla es suya. Muchas gracias, doctora. Como dice la doctora, las gamopatías monoclonales son importantes para el internista en el sentido de que son un amplio espectro de patologías que pueden generar múltiples clínicas y su diagnóstico diferencial es sumamente importante porque en algunas ocasiones la gente se enfrasca en el diagnóstico de la gamopatía dejando de lado otras entidades que pueden ser la etiología correcta. Entonces, el propósito de esta presentación es entender qué son las gamopatías monoclonales, saber cómo se diagnostican y buscar sus diagnósticos diferenciales para hacer un diagnóstico lo más preciso posible. El primer caso es un caso de la esfera neurológica. Tenemos una paciente de 85 años que consultó inicialmente a un neurólogo porque empezó con dificultad en la marcha de 4 meses de evolución. Tenía una fuerza disminuida según lo que se describía, M4 en las extremidades inferiores, con la sensibilidad disminuida distal. Inicialmente, el neurólogo solicitó algunos exámenes generales, entre los cuales destacaba una anemia leve en el hemograma, una VHS elevada en 62, el resto del perfil bioquímico dentro de rangos relativamente normales, la LDH solo un poco elevada. Se le realizó un escáner de cerebro que no mostró hallazgos patológicos, una resonancia de columna lumbar que mostró algunas alteraciones degenerativas, pero no alteraciones a nivel de la médula espinal, y una electromiografía con velocidad de conducción que describí, pero solamente en extremidades inferiores, que evidenciaba un compromiso polineuropático sensitivo y motor de tipo axonal, sin evidencias que sugirieran radiculopatía, lo que era concordante con los hallazgos imagenológicos. Frente a esto, el neurólogo que la evaluó inicialmente sospechó un síndrome paraneoplásico y amplió el estudio con una tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis que no evidenció ninguna adenomegalia, ni visceromegalia, ni tampoco tumores, y marcadores tumorales que resultaron ser normales. Y además solicitó una electroforesis de proteína en la cual, como pueden apreciar, se observa en la región gamma, que es la región final de la electroforesis, un pic que corresponde a un pic monoclonal, cuantificándose la paraproteína en 0,4 gramos por decilitro. Frente a esto, se derivó a hematología por sospecha de, y aquí les hago la pregunta, con los elementos recopilados hasta aquí, ¿cuál de los siguientes diagnósticos podría plantearse en una primera instancia? Bien, parece que todos votaron y escogieron la alternativa C, que es gamapatía monoclonal de significado incierto. Y la verdad, muy bien, porque efectivamente con lo que tenemos hasta acá, solamente podríamos implementar este diagnóstico. ¿Y por qué?
Porque ¿qué es una gamapatía monoclonal? Es una enfermedad que se genera en células clonales productoras de una paraproteína o componente monoclonal. Y en el cuerpo las células que hacen esta función son las células plasmáticas, que pueden dar origen cuando se transforman en neoplásicas las neoplasias de células plasmáticas, o los linfocitos B, que cuando se tornan patológicos generan los linfomas. Hay que recordar que dentro de la evolución del linfocito y maduración del linfocito B van surgiendo distintos eventos frente a los cuales se transforma, que el culmine de este proceso es la célula productora de anticuerpos, que puede ser tanto un linfocito B de memoria o, si sigue su maduración, transformarse en una célula plasmática. Estas enfermedades ocasionalmente pueden ser asintomáticas o pueden generar un daño de órgano blanco por distintos mecanismos, pues ya sea por la infiltración tumoral cuando alcanza esta célula clonal una masa neoplásica suficiente, por depósito de las paraproteínas que están produciendo o por daño inmunomediado a través de estas paraproteínas que pueden tener en ocasiones efectos tóxicos directos sobre los tejidos o pueden tener algún tipo de autoinmunidad. Entonces, para nosotros poder confirmar nuestro diagnóstico, siempre vamos a requerir evidencia, o sea, no siempre en verdad, habitualmente vamos a requerir confirmación histológica o citológica, y esto lo conseguimos mediante los estudios de médula ósea, que pueden ser un mielograma o una biopsia de médula ósea, o biopsiando el órgano blanco en los casos en que no tengamos evidencia en médula de, el clon. Y en algunos de estos casos, nosotros requerimos necesariamente para poder hacer el diagnóstico de certeza, no solamente detectar el clon o sus subproductos, sino que evidenciar histológicamente el daño en el órgano blanco. Y dentro de esta situación se encuentran las gamapatías monoclonales de significado clínico, que como vamos a ver son entidades en las cuales existe un clon. No existe una masa tumoral que nos permita hacer el diagnóstico de una neoplasia de células plasmáticas o de un linfoma. Sin embargo, tenemos el componente monoclonal y tenemos la evidencia del daño del órgano que se está afectando. Y ahí el significado va a ser según el tejido afectado. Significado neurológico, significado renal, significado cutáneo, etc. Entonces, ¿cuáles son las neoplasias que nosotros podemos encontrar diferenciándolas si son de un linfocito o de una célula plasmática? Dentro de las neoplasias de células plasmáticas tenemos desde las gamapatías de significado incierto no IgM hasta los mielomas múltiples y toda la gama de neoplasias de células plasmáticas. Y dentro de las células, de las neoplasias del linfocito B maduro, tenemos todo el espectro de los linfomas, partiendo desde etapas precursoras como son las gamapatías monoclonales de significado incierto o clínico del tipo IgM. Y para poder hacer el diagnóstico de cualquiera de estas entidades, vamos a necesitar realizar, en el caso de las neoplasias de células plasmáticas, un mielograma o una biopsia del órgano blanco, y en el caso de los linfocitos, una biopsia del ganglio o una biopsia de médula ósea. Entonces, esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. Cuando nosotros tenemos esta gamapatía, tipificar el componente monoclonal nos permitiría orientar mejor el proceso de diagnóstico. En este caso, solo tenemos un PIC monoclonal en una electroforesis. Entonces, ¿qué examen deberíamos solicitar para realizar esta tipificación? Ya. Muy bien, el 82% puso la alternativa C, que es una inmunofijación de proteínas en suero. ¿Y por qué? Porque ¿cómo vamos a estudiar las gamapatías monoclonales? Lo primero y lo más simple que nosotros podríamos solicitar si estamos restringidos de recursos es una cuantificación de inmunoglobulina. La cuantificación de inmunoglobulina es un examen que nos va a permitir evaluar la cantidad total de inmunoglobulinas que están circulantes en el plasma.
La cantidad total involucra tanto las proteínas policlonales, que son las que se producen de forma normal, como aquellas monoclonales que se pueden producir a partir de un clon patológico. Nosotros en el recuento de inmunoglobulinas habitual que solicitamos vamos a medir la IgA, la IgG y la IgM y si lo necesitamos podemos solicitar aparte recuento total de IgE y de IgD, ¿ya? Pero es importante que sepan que cuando ustedes anotan recuento de inmunoglobulina solo les van a informar IgA, IgG y IgM. Y como les mencionaba, nosotros vamos a medir la cantidad total de cada una de estas inmunoglobulinas y esto involucra tanto aquellas IgA asociadas a una cadena liviana kappa como las IgA asociadas a una cadena lambda y así con todas las otras inmunoglobulinas. Algo importante que nos permiten identificar, si bien no nos va a decir un recuento si hay componente monoclonal, indirectamente nos puede dar una orientación a que éste puede haber. Por ejemplo, si nosotros tenemos una IgA elevada y una IgG o o una IgM bajas, ese fenómeno podría corresponder a lo que nosotros llamamos inmunoparesia, que en el caso de que exista una producción de una paraproteína anormal, las inmunoglobulinas normales disminuyen en cantidad. Y a ese fenómeno le llamamos inmunoparesia. Por otro lado, con la electroforesis de proteína en suero, nosotros vamos a tener una separación de las proteínas séricas por carga y por peso, y se nos va a generar el trazado que vemos acá a la derecha, en el cual siempre vemos la albúmina al principio, pasando por las regiones alfa 1, alfa 2 y beta, en las cuales hay distintas proteínas plasmáticas y al final encontramos la zona gamma, que es donde habitualmente vamos a encontrar las inmunoglobulinas. Y aquí es donde vamos a ver, cuando existan paraproteínas, lo que llamamos pic monoclonal. En algunas ocasiones podemos encontrar esta imagen que se ve aquí, que es como un cerro sin un pico, que se puede informar como una hipergamaglobulinemia difusa, que esta hipergamaglobulinemia difusa es un aumento de las globulinas plasmáticas, pero de tipo policlonal. Cuando nosotros tenemos una hipogamaglobulinemia, que es que no existe este cerro aquí, sino que en la zona gamma vemos un aplanamiento de estas curvas, hablamos de hipogamaglobulinemia y esto nos debe hacer sospechar que podría existir en el contexto clínico adecuado una gamapatía monoclonal de cadenas livianas. Y al ser las cadenas livianas de pequeño tamaño infiltrarse en el glomérulo y perderse por la orina, es frecuente que no la encontremos en las electroforesis de proteínas, pero sí encontramos la consecuencia de este clon, que es la inmunoparesia, como, que se manifiesta como una hipogamaglobulinemia. Y la importancia de la electroforesis es que, como vimos en el ejemplo de la paciente, nos permite cuantificar el componente monoclonal. Entonces, lo que ustedes votaron, una inmunofijación de proteínas en suero, es el examen que nos va a permitir tipificar a qué corresponde ese pic monoclonal que nosotros vimos en la electroforesis. Si es una IgA, una IgG, una IgM, una IgE o una IgD, si está acompañada de una cadena liviana kappa o una cadena liviana lambda. Como vemos aquí en el ejemplo, la electroforesis perdón, la inmunofijación es una electroforesis de proteínas, pero que además utiliza anticuerpos anti-IgA, anti-IgG y anti-IgM y anti-kappa y anti-lambda. Entonces las proteínas unidas a estos anticuerpos van a ir precipitando en las distintas secciones del gel de la electroforesis y como pueden ver aquí en el ejemplo, precipita más en la zona de la cadena pesada A y en la zona de la cadena liviana kappa. Entonces, esta electroforesis, o sea, perdón, esta inmunofijación, si la correlacionamos con la electroforesis, vemos que en la electroforesis hay en la zona beta un pic monoclonal y tienen que saber que en beta en ocasiones podemos encontrar con los componentes monoclonales cuando son del tipo IgA. Por lo tanto, hay una correlación entre el pic que estamos viendo y lo que estamos viendo en el trazado de la inmunofijación. Lo que sí es importante saber es que la inmunofijación no cuantifica
solamente nos clasifica según cadena pesada y liviana. Por lo tanto, estos tres exámenes que hemos mencionado son complementarios entre sí. Y si si estamos frente a una gamapatía monoclonal, debiésemos solicitar los tres. Y además, tenemos la posibilidad de realizar estos mismos exámenes en orina de 24 horas y siempre tener presente que lo normal es que no tengamos proteínas en la orina y que si las encontramos podemos ver habitualmente dos patrones. El primer patrón, perdón, el primer patrón es igual que la electroforesis en sangre. Tenemos primero albúmina, alfa, beta y gamma, y vemos ya en la región más gamma un gran pic monoclonal que equivale a una cadena liviana que se está excretando. ¿Por qué no la cadena pesada? Porque la cadena pesada queda atrapada en el glomérulo. Y en cambio, en la segunda figura, nosotros vemos un pic, pero en la zona de la albúmina, ya con una pequeña elevación posterior. Y esta es la imagen de la electroforesis que nosotros vemos habitualmente en las amiloidosis, que su manifestación clínica más frecuente, cuando afecta el riñón, suele ser un síndrome nefrótico. También tenemos otra herramienta diagnóstica hoy en día, que es el recuento de cadenas liganas libres en suero, que nos va a cuantificar la cantidad de cadena kappa y de cadena lambda que hay circulante. Nos permite inferir la monoclonalidad evaluando la relación que hay entre kappa y lambda, que habitualmente encontramos una relación normal entre 2 es a 3, 2 a 3 es a 1, 2 a 3 kappa a 1 lambda. Y tenemos que pensar cuando analizamos un resultado de cadenas livianas que al excretarse esta por el riñón, nosotros en condiciones de falla renal vamos a ver alteradas las proporciones normales en sangre de estas cadenas y tenemos que corregir por falla renal los valores que encontremos. En este cuadro pueden ver los intervalos de referencia habituales. Entre 0,26 y 1,65 es el ratio que nosotros consideramos normal. Cuando disminuye, en general hay un exceso de cadena lambda. Cuando aumenta, hay un exceso de cadena kappa. Y este examen, los reactivos pesquisan la cara de la cadena liviana que habitualmente está unida a la cadena pesada. Y por eso sabemos que se están midiendo cadenas livianas libres y que no se están midiendo las cadenas livianas que están unidas a la inmunoglobulina. Entonces, volviendo al caso, lo vio el hematólogo y ya llevaba la paciente 4 meses de evolución. Esta mujer se repartió desde cero haciendo anamnesis y examen físico. La mujer era una mujer de 85 años, vivía en una zona rural de la región metropolitana y previamente era autovalente. Tenía un Bartel de 100, hacía todas sus actividades básicas de la vida diaria sola. Dentro de la anamnesis remota, pesquisamos solamente que tenían dislipidemia y dentro del resto de los antecedentes no había nada muy relevante, salvo que usaba medicinas complementarias, según ella, pero que en verdad eran menta, matico y hojas de limón. Y dentro de los fármacos solamente estaba con pregabalina que le había indicado el neurólogo. No tenía alergias, no tenía hábitos tóxicos y tenía un padre que había tenido un cáncer de próstata. Dentro de la anamnesis actual, algo que llamó la atención es que ahora la señora requiere andador para caminar, no siente la planta de los pies, según lo que ella refiere, está muy fatigada, no tiene disnea y ha bajado de peso subjetivamente con apetito conservado. No ha presentado fiebre y no ha presentado sudoración. Dentro del examen físico no tenía alteración de conciencia, no tenía alteración de piel ni nervios, tampoco alteraciones cardiomusculares. Al examen abdominal no habían visceromegalias, no tenía adenopatías palpables, no habían edemas, pero sí se pesquisó una fuerza disminuida en extremidades inferiores asimétrica, alrededor de M3, y con disminución de la sensibilidad distal. Comparado con lo que se tenía de antes, que al parecer tenía una fuerza M4, impresionó. Y este nuevo evento de que la paciente está requiriendo andador, impresionó como que estaba cursando con una neuropatía rápidamente progresiva, por lo que se decidió hospitalizar para estudio urgente. Entonces, dentro de las gamapatías monoclonales, cuando son de significado clínico, nosotros tenemos que juntar los elementos suficientes para poder atribuir a este componente monoclonal que estamos pesquisando em,
del daño de órgano blanco que estamos evidenciando. Entonces, como dijimos en la primera pregunta, hasta aquí solamente podíamos hablar de una gamapatía monoclonal de significado incierto porque no teníamos más elementos diagnósticos como para haber descartado el distinto, todo el espectro de gamapatías monoclonales. De las que tienen compromiso sistémico, em, la amiloidosis AL es de las más frecuentes, el síndrome de Poems y otros síndromes más raros como las enfermedades por depósito de cadenas livianas, los TEMPI o las crioglobulinemias. Cuando son de compromiso localizado, aquí ya nos estamos enfocando más en lo que son las gamapatías monoclonales de significado clínico, siendo las más frecuentes las de compromiso renal y neurológico, pero hoy en día también se han encontrado nuevas entidades como la de significado cutáneo, ocular o hemostático incluso. Y si nosotros vemos este cuadro, podemos pesquisar que hay varias que tienen compromiso neurológico y dentro de estas, frente a la pesquisa de este componente monoclonal, vamos a tener que ir armando nuestros diagnósticos diferenciales. Eh, Como les decía, el espectro es amplio, pero tienen algunas particularidades en cuanto a cómo se hace el diagnóstico. Si pueden ver en este cuadro, se muestra cómo en las distintas gamapatías eh, hay una variabilidad entre los elementos clínicos y patológicos para poder implementar el diagnóstico. Si nos enfocamos en las que tienen el compromiso neurológico, eh, vamos a ver que no todas requieren estrictamente una confirmación histopatológica. La gran mayoría de ellas se apoya básicamente en la clínica y la amiloidosis y el escleromixedema son las que van a requerir con mayor frecuencia una confirmación histológica. Y, por lo tanto, como pueden ver, aquí es fundamental el apoyo multidisciplinario y tener una evaluación neurológica adecuada para poder llegar después a nuestro diagnóstico de certeza. Entonces, como les mencioné, lo más frecuente son las amiloidosis y para esta requerimos un diagnóstico histológico correlacionado con la clínica. Por lo tanto, nuestros esfuerzos van a ir descartando las gamapatías en orden. Siempre hay que descartar primero que el paciente no tenga una neoplasia, un linfoma o un mieloma. En este caso todavía no sabemos cuál es el componente, pero va por la clínica. Nosotros inicialmente sospechamos que podría ser una amiloidosis y para eso requerimos confirmación histológica. Entonces, lo que nosotros habríamos esperado era encontrar en la médula ósea lo que ven a mano izquierda, que es una infiltración por células plasmáticas patológicas. Morfológicamente nosotros podemos ver las células plasmáticas con aspecto patológico cuando, por ejemplo, tienen dos núcleos o cuando tienen nucleolo presente o algunas otras características morfológicas. Y cuando nosotros estamos frente a una amiloidosis, como ven en la foto de mano derecha, vamos a ver en la hemotoxilina eosina o en la tinción que se esté realizando un material amorfo en el tejido y con tinción de rojo Congo, como en la letra D, vamos a ver la birrefringencia que hace el amiloide con este color verde manzana característico. Y en la foto B podemos ver técnicas de inmunofluorescencia por las cuales también puede ser pesquisado el amiloide. Ahora, ¿el qué pasó con la paciente? En el mielograma, 4% de células plasmáticas maduras, no calificaba como para un mieloma, que requiere más del 10% de células plasmáticas, y complementamos con citometría de flujo, que no evidenció tampoco que hubieran células plasmáticas clonales. Esto no significa necesariamente que no exista el clon, porque estamos pesquisando la paraproteína. Lo que ocurre es que en ciertas condiciones, sobre todo gamapatías monoclonales significado incierto o clínico, el clon puede ser muy pequeño y solamente estamos viendo el efecto tóxico de la producción de paraproteína. Y en la biopsia de médula de esta paciente se vio que había 5 a 10% de células plasmáticas, no estaba alterada la relación capa-lambda mayormente, y la tinción de rojo Congo resultó negativa para la búsqueda de amiloide. Por lo tanto, hasta aquí no hay una amiloidosis. Entonces,
Cuando nosotros sospechamos que una gamapatía monoclonal está generando un cuadro de polineuropatía, ¿cuáles son los elementos básicos que necesitamos para orientar el diagnóstico? Bien, aquí la mayoría, 49%, puso clínica, componente monoclonal y electromiografía con velocidad de conducción. Pero un 28% puso clínica más biopsia de nervio más electromiografía con velocidad de conducción. Bien, aquí es entendible por qué ponen lo último, porque nosotros en general los hematólogos insistimos harto en la confirmación histológica, pero en este caso particular de las gamapatías con compromiso neurológico, la respuesta es clínica más el componente más la electromiografía. ¿Por qué no la biopsia? Porque cuando nosotros podemos tener el diagnóstico a través de elementos que tienen más peso, que no ocurre frecuentemente, pero en este contexto, como les mencioné previamente, la clínica juega un rol fundamental. Nosotros evitamos hacer estudios que pueden generar más daño al paciente. Y en el caso de las biopsias de nervio, no es tomar una muesca del nervio, hay que cortar el nervio. Por lo tanto, denervamos una zona, una región del paciente. Por eso en estos casos, el diagnóstico sí lo puede, y bueno, y por lo que se sabe, el diagnóstico sí puede fundamentarse exceptuando la biopsia de nervio. Entonces, ¿qué hicimos? Lo evaluó la neuróloga y se rescató más detallada la historia. La paciente tenía una afectación que partió siendo asimétrica, primero en el pie izquierdo, después en el pie derecho, después en las manos. No teníamos ese antecedente. Los síntomas eran inicialmente de fibra fina. Partió con prurito, después con parestesias y después se agregó el compromiso motor. Al examen físico se encontró que había hipoestesia en las extremidades superiores, un tono disminuido bilateral simétrico, debilidad distal de los extensores de la muñeca mayor izquierda, asimétrico. En las extremidades inferiores había hipoestesia también, bilateral mayor a distal, con un patrón en calcetín que nos habla de un compromiso de fibra larga. La fuerza proximal estaba conservada, pero estaba disminuida a distal. La paciente podía bipedestar, pero tenía una marcha inestable y no podía caminar ni en puntas ni en talones. Se complementó con una electromiografía de extremidades superiores y se encontró que efectivamente en los brazos tenía compromiso asimétrico de tipo axonal no desmielinizante. Entonces, neurología nos orientó bastante porque todo este cuadro les pareció en el contexto de una posible mononeuritis múltiple, dado el patrón clínico y el patrón electromiográfico sugerente. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos una gamapatía monoclonal de significado neurológico, el proceso diagnóstico se basa en, tengo la gamapatía y tengo una electromiografía. ¿Qué hay en la electromiografía? Un daño axonal, asimétrico, agudo, motor, que es más o menos lo que tenía nuestra paciente. En estos contextos hay que buscar otras causas u otras gamapatías monoclonales más allá de la de significado neurológico. Y ahí entran las amiloidosis, por ejemplo, la crioglobulina, etc. O puede ser un epifenómeno, una gamapatía monoclonal con alguna otra enfermedad. Y en estos casos se trata la causa específica. Cuando nosotros tenemos una gamapatía monoclonal del tipo IgA o IgG, y además tenemos una electromiografía con un daño desmielinizante, también puede ser un epifenómeno o pudiese ser una CIDP, que es esta polineuropatía crónica inflamatoria. Pero cuando nosotros tenemos un componente monoclonal de tipo IgM
y además tenemos una electromiografía con daño desmielinizante, nosotros tenemos que pensar en una gamapatía monoclonal de significado clínico y actuar en consecuencia. Siempre hay que tener presente, como les mencionaba, que a veces pueden ser epifenómenos. Y 10% de las polineuropatías pueden tener un componente monoclonal detectable. Por lo tanto, no nos tenemos que cerrar inmediatamente en que el componente es el culpable de la polineuropatía y tenemos que hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Y como les mencionaba, en este caso, pese a que la paciente tiene un componente monoclonal, no califica como dentro de lo que podríamos sospechar de una gamapatía monoclonal de significado clínico, y esto nos obliga a buscar otras etiologías, incluida la amiloidosis, que ya la descartamos. Entonces, dentro de los diagnósticos que tenemos y los diferenciales que debemos plantear están la mononeuritis múltiple. Tenemos además una paciente que al parecer tiene una falla renal crónica con una hematuria que no les mencioné, pero está en el caso al principio, sin proteinuria de etiología incierta. Tenemos una anemia leve, normocítica, normocrónica con una HS en 62 elevada y una gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer el ejercicio de cómo vamos a ir desentramando nuestro diagnóstico diferencial. Se le repitieron los estudios a la paciente, la anemia se profundizó, tenía una elevación de la creatinina en 1,5, sin hipoalbuminemia, sin un gap proteico importante, tenía el calcio normal, la orina completa tenía glóbulos rojos, hematuria, pero no teníamos caracterizado si había o no dismorfia. Se le tomó hemoglobina glicosilada, que resultó normal, tenía glicemias normales también, no es diabética. Se le hizo un screening infeccioso con las serologías virales habituales que resultaron negativas, junto con HTLV y BDRL que también resultaron negativos. Y dentro del estudio de la gamapatía monoclonal hicimos lo que habíamos conversado, se le repitió la electroforesis de proteínas, pero aquí resultó dudoso el componente monoclonal. Se veía una imagen más como de hipergama difusa, aunque igual podría haberse interpretado que había un componente aquí entre medio. Hay que recordar que la electroforesis es operador dependiente, por lo tanto pueden haber discordancias. Em, Se le realizó la inmunofijación en suero y en la inmunofijación se pesquisó un posible componente IgG kappa. Le realizamos la inmunoglobulina y estaban todas las inmunoglobulinas en rango, o sea, perdón, estaba la IgG elevada y la IgA y la IgM no estaban disminuidas. La IgG está aumentada, pero no podríamos decir que está aumentada solo a expensas de un componente monoclonal porque la electroforesis nos salió dudosa. Y en lo reumatológico, pensando en que en este cuadro de mononeuritis múltiple que nos obliga a hacer diagnósticos diferenciales de mesenquimopatía, se solicitó un ANA que estuvo negativo, con serología antifosfolípidos que también resultó negativa, un factor reumatoideo que resultó positivo y un C3 y un C4 que estaban normales. Pero además se le pidieron anticuerpos ANCA y dentro de los ANCA resultó positivo el anti-MPO, lo cual nos orienta, considerando que la paciente tiene una mononeuritis, tiene una falla renal con hematuria y tiene un síndrome, síntomas constitucionales, la baja de peso y la fatiga, nos hace pensar ya en algunos diagnósticos. Pedimos el apoyo de reumatología, a quienes les impresionó que por clínica y por laboratorio esto era compatible con una vasculitis ANCA con compromiso neurológico y renal, y se decidió iniciar bolos de metilprednisolona y posteriormente ciclofosfamida, con lo cual la paciente tuvo una evolución favorable y actualmente sigue en controles con reumatología y con hematología por la gamapatía monoclonal de significado incierto. Bien, pasando al segundo caso, es un paciente de 59 años que consulta en servicio de urgencia por 4 días de edema de extremidades y de párpados con disnea de moderado esfuerzo. Dentro de sus antecedentes destaca que es hipertenso, había tenido una hospitalización por gastroenteritis por salmonela, toma enalapril y ciclobenzaprina, fumaba, pero actualmente no, consume alcohol ocasional,
no consumía drogas y tenía un padre hipertenso y con diabetes y una madre con cáncer de útero. Ingresó hipertenso a urgencia con disminución del murmullo pulmonar y con un edema generalizado. Dentro de los exámenes que le solicitaron, tenía una poliglobulia leve, casi poliglobulia. El resto del hemograma nada especial, una creatinina en 1,16. Tenía proteínas totales disminuidas en 4,9 y una hipoalbuminemia en 1,5 con un colesterol total en 544. Y dentro de la orina completa destacaba una proteinuria importante, tenía hemoglobina una cruz y en el sedimento glóbulos rojos de 5 a 10 con cilindros hialinos abundantes. Todo esto hizo plantear un síndrome nefrótico y se empezó la búsqueda de la etiología. Dentro de los estudios un poco más específicos, se solicitó hemoglobina glicosilada que resultó normal. Eh, se le solicitaron las serologías virales que también estaban negativas, estudios reumatológicos que no mostraron nada. Dentro del screening neoplásico le pidieron también marcadores tumorales que no salió ninguno positivo, una beta 2 microglobulina ligeramente elevada, pero esta pudiese haber estado elevada en contexto de falla renal o de inflamación. Y dentro del componente, perdón, dentro del estudio de gamapatía, que, como les mencionaba, la amiloidosis suele presentarse como síndrome nefrótico, em, se le solicitó una electroforesis de proteínas con inmunofijación en suero y en orina, que no mostró componente monoclonal, y un recuento de cadenas livianas que sí lo evidenció con un aumento leve de capa. Como les mencioné, los rangos son entre 0,26 y 1,65 y aquí el ratio dio 1,8, lo que era concordante con un discreto aumento de capa. Tenía inmunoglobulinas que estaban bajas, pero hay que recordar que este paciente tenía un síndrome nefrótico y se le solicitaron anticuerpos PLA2R para evaluar una posible glomerulopatía membranosa, pero resultaron negativos. Pensando en lo neoplásico, se le solicitaron imágenes. En el escáner de cuello, tórax, abdomen, pelvis no se encontró nada. Y se le solicitó una ecografía renal para evaluar el tamaño, los riñones, y el tamaño renal estaba normal, con un aumento de cogenicidad difusa, sin colecciones, sin hidronefrosis, y con signos de nefropatía bilateral inespecífica. Con todos estos elementos, se planteó una gamapatía monoclonal de significado renal. ¿Por qué? Porque tenía este ratio alterado de capa lambda, con un predominio de capa y falla renal. Entonces, dentro de las gamapatías monoclonales, ¿cuál es la que con mayor frecuencia se presenta como un síndrome nefrótico? Bien, 62% consideró que era la amiloidosis AL y que efectivamente es la más frecuente. Si bien las otras gamapatías también lo pueden presentar, el mieloma múltiple puede generar amiloidosis secundaria y manifestarse de esta forma, y las gamapatías en significado renal y cuando son por cadenas livianas también, que también pueden frecuentemente generar proteinuria. Viendo por epidemiología, la que encontramos que más frecuentemente produce el síndrome nefrótico es la amiloidosis AL. ¿Ya? Por lo tanto, esa era la respuesta correcta por su mayor frecuencia asociada al síndrome nefrótico. El compromiso renal por las gamapatías monoclonales puede ser de diversos tipos, puede afectar el glomérulo o los túbulos. Cuando afecta el glomérulo, habitualmente se manifiesta como síndrome nefrótico y en este grupo encontramos la amiloidosis y las enfermedades por cadenas livianas, por depósito de cadenas livianas. Pero también podemos ir encontrando daño en otras zonas y que en general es por el efecto tóxico de las cadenas livianas, como por ejemplo el síndrome de Fanconi, cuando hay afección del túbulo proximal o
Cuando estas cadenas livianas forman cilindros, podemos encontrar la nefropatía por cilindros, que también se conoce como riñón de mieloma. Ahora, lo que hay que tener presente es que la nefropatía por cilindros es diagnóstica de mieloma múltiple, por lo tanto, si encontramos esto en una biopsia renal, tenemos que hablar de un mieloma, no de una gamapatía monoclonal de significado renal ni otra cosa. Para clasificar las gamapatías monoclonales, nosotros las podemos clasificar según el tipo de daño. Si es un daño directo, pueden ser alteraciones glomerulares, tubulares u otras. Y si son mecanismos de daño indirecto, podemos encontrarlo como una microangiopatía trombótica o una glomerulonefritis complementémica por inmunoglobulina monoclonal. Y como pueden ver, son muchos los tipos de daño que podemos encontrar. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en una biopsia algunos de los elementos que están en pantalla, tenemos que igual pensar si existe o no una gamapatía que pudiese estar jugando un rol. Entonces, dentro de las presentaciones clínicas, hemos hablado harto del síndrome nefrótico, pero también algunas de ellas pueden cursar con falla renal aguda, como por ejemplo son los riñones de mieloma o las microangiopatías trombóticas, con un síndrome nefrótico, la amiloidosis, la enfermedad por cadena, por depósito de inmunoglobulina, como un síndrome nefrítico o una rápidamente progresiva, en algunos casos, por ejemplo la crioglobulinemia o a veces pueden para empezar solamente como una proteinuria y a ir progresando en el tiempo con deterioro de la función renal. Entonces, ¿cómo nos encontramos nosotros con las gamapatías monoclonales de significado renal? Habitualmente es por dos vías. O empezaron el estudio con nefrología que realizó una biopsia renal en el contexto de una falla renal sin una etiología clara, o la pesquisamos nosotros en un paciente que le pesquisamos un componente monoclonal, pero que además está cursando con una falla renal o con proteinuria. Cuando habitualmente parten por una biopsia renal, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay que buscar una paraproteína, si es que encontramos daño por un componente monoclonal en la biopsia, tenemos que buscar cuál es el clon, si está en la médula ósea o no, para descartar, em, para descartar que no haya una neoplasia de linfocitos B o una de células plasmáticas que requiera tratamiento. Y cuando el proceso es a la inversa y nosotros primero pesquisamos el componente monoclonal y la falla renal y la proteinuria, tenemos que confirmar que el daño esté siendo por el componente monoclonal y para esto tenemos que hacer la biopsia renal y también tenemos que descartar que no haya una neoplasia de linfocitos B o de células plasmáticas. Entonces, en este paciente, para la confirmación diagnóstica de una gamapatía monoclonal de significado renal, que sería componente monoclonal y daño renal asociado, sin otros elementos, ¿qué vamos a requerir necesariamente? Bien, aquí hubo dos respuestas con la mayor cantidad de alternativas, que era la biopsia renal en un 54% y en 23% la alternativa A. En este caso, lo que necesitamos es una biopsia renal, porque ya tenemos el componente, ya tenemos la falla, la afección renal, pero nos falta demostrar que esta cadena liviana está jugando algún rol en esa falla renal. Y si bien nosotros tenemos que hacer el recuento de cadenas livianas y la electroforesis con inmunofijación en 24 horas, eso no nos va a dar el diagnóstico de certeza de una gamapatía monoclonal de significado renal, solamente la biopsia. Entonces,
¿Cuáles serían nuestros criterios diagnósticos para plantear una gamapatía monoclonal de significado renal? Tener menos de 10% de células plasmáticas en médula ósea, porque más de eso sería un mieloma sintomático o asintomático, dependiendo si tiene o no CRAF, que tenga menos de 3 gramos por decilitro de componente monoclonal, porque si no, también podría calificar como un mieloma asintomático si es que no tiene CRAF. Tenemos que tener certeza de que la enfermedad renal está causada por la paraproteína y que no sea un riñón de mieloma, porque recuerden que si es una nefropatía por cilindro, es un mieloma múltiple y que no tenga los eventos definitorios de mieloma, que son el CRAF o los criterios SLIM, que son por resonancia magnética, por recuento de cadenas livianas y por plasmocitosis medular. Entonces, recordar que una nefropatía de cualquier tipo, ya sea síndrome nefrótico, proteinuria o disminución del filtrado glomerular, si se asocia a una gamapatía monoclonal de significado incierto, automáticamente no es sinónimo de gamapatía de significado renal, porque es imprescindible la biopsia renal para poder confirmar que el daño está siendo generado por la paraproteína. Por lo tanto, ¿en qué escenario voy a hacer la biopsia renal? Cuando tenga un paciente con una gamapatía y enfermedad renal sin causa, cuando tenga factores de riesgo, por ejemplo una diabetes, pero que la evolución sea atípica, cuando tenga pacientes que son jóvenes, menores de 50 años, que tengan gamapatía y que tengan enfermedad renal, sin otra causa demostrada. Y nosotros, se ha estudiado la importancia de la biopsia renal y tenemos, por ejemplo, este estudio en el cual 1.600 pacientes con gamapatía monoclonal demostrada y enfermedad renal crónica se biopsió a 160 de ellos, que fue el 2,5% del total de los pacientes, pero solo en el 40% de estos pacientes que se biopsiaron se encontró una gamapatía monoclonal de significado renal. Por lo tanto, hay un 60% de pacientes en este grupo que teniendo un componente, ese componente no se asociaba a la falla renal. Y algunos elementos que sugieren para aumentar nuestra intención de biopsiar son tener proteinuria de más de 1,5 gramos al día, hematuria o un recuento abnormal de cadenas livianas libres. Perdón. Algo súper importante es que cuando el daño está generado por una gamapatía monoclonal, este es reversible. Y esto es en todos los contextos de gamapatías de significado clínico o neoplasias de células plasmáticas o linfocitos que están generando daño de órgano blanco. El daño es reversible, pero siempre y cuando el tratamiento sea precoz. ¿Ya? Porque cuando el daño en los órganos está muy avanzado, el órgano no es capaz de regenerarse y los pacientes quedan en diálisis crónica, quedan con secuelas neurológicas permanentes, etc. El 15% de los pacientes van a requerir terapia de reemplazo renal si no se les da un tratamiento oportuno. En un estudio que se realizó acá en Chile de pacientes con gamapatía y falla renal, se vio que cuando el tratamiento se iniciaba antes de los 3 meses, el 25% de los pacientes a veces no tenía respuesta, pero el 75% de los pacientes podía lograr respuestas completas o respuestas parciales, mejorías completas o quedar con algún grado de daño, pero no en diálisis. En cambio, los pacientes que demoraban más de 4 meses en empezar tratamiento, solo el 43% lograba una respuesta. Y esto demuestra en nuestro medio la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz. Y la terapia va a ir dirigida al clon que nosotros pesquisemos. Cuando nosotros tenemos un clon IgM, esto habitualmente es producido por un linfocito B y la terapia es antilinfocito B, habitualmente anticuerpo anti-CD20. Y cuando es no IgM, es decir, IgA o IgG, tenemos que pensar que el clon es una célula plasmática y implementar tratamientos anticélula plasmática. Entonces, se realizó la biopsia renal, que siempre tiene que ser por 3 técnicas: microscopía óptica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica, y se vio que el paciente tenía una enfermedad podocitaria, ya con un borramiento de los pedicelos de más del 85%. No se detectó daño por complejos inmunes ni tampoco por depósitos de paraproteínas ni amiloides. En esta foto podemos ejemplificar
cómo se ve la destrucción de los podocitos. Y todo esto era compatible con una enfermedad por cambio mínimo. De todas formas, se estudió la médula ósea pensando en este componente monoclonal porque se seguía insistiendo que esto podía ser una gamapatía monoclonal de significado clínico. Y en ese contexto, pensando en un nefrótico, dijimos, ya es razonable descartar amiloidosis, porque la amiloidosis es una enfermedad de difícil detección y que su diagnóstico no es simple y en ocasiones el componente monoclonal es muy pequeño. Pero una cosa que llamaba la atención, que no era tan sugerente, era que no había excreción de cadenas livianas en la orina. Realizamos la biopsia resultó con una celularidad normal y tenía un 5% de células plasmáticas, eh, pero que eso no implica que hayan sido patológicas. Se le hizo una citometría de flujo en medio líquido y se encontró un 0,07% de células plasmáticas patológicas, ¿ya? Por lo tanto, eso nos apoya el diagnóstico de que sí había una gamapatía monoclonal y que era de cadena liviana kappa, correlacionando el recuento de cadenas livianas en suero y la expresión de cadena liviana kappa en las células plasmáticas anormales del inmunofenotipo. Entonces, nuestro diagnóstico final es una enfermedad de cambio mínimo que estaba generando este síndrome nefrótico con una gamapatía monoclonal de significado incierto de tipo K. ¿Por qué? Porque no se logró demostrar que estuviera jugando un rol en la patogenia renal. Y por último, les presento un caso de un hombre de 86 años que consultó en la urgencia por un dolor en el flanco izquierdo y una sensación febril de 2 semanas de evolución. Era hipertenso, tenía hipotiroidismo y dentro del resto de los antecedentes no había nada mucho más relevante salvo que utilizaba los sartán cada 12 horas. Tenía sus vacunas al día, salvo la neumocócica que no la recordaba. Y dentro de los exámenes generales, el paciente no tenía anemia, tenía una creatinina en 1,03, no tenía el calcio elevado, tenía la albúmina normal, tenía una PCR elevada, él consultó por fiebre. Dentro de la orina, esta era no inflamatoria, tenía un poquito de eritrocitos y tenía un urocultivo negativo y un hemocultivo negativo. Se le realizó un escáner de cerebro en que se vieron focos de hipodensidad en la sustancia blanca de tipo microangiopático y un TAC de tórax, abdomen, pelvis buscando foco infeccioso más que nada, en el cual se evidenció que había una leve cardiomegalia, un infarto renal izquierdo y en el parénquima renal izquierdo, áreas hipodensas e hipocaptantes, principalmente en el tercio superior, sugerentes de un infarto. Em, con esto se, se definió que había que descartar una etiología embólica, ya que aquí, al parecer, el cuadro de dolor y de fiebre se atribuyó a un infarto renal agudo. Entonces, dentro del estudio de fuente embólica, se solicitó un electrocardiograma que resultó en ritmo sinusal sin signos agudos de isquemia y un ecocardiograma transtorácico que mostró que el ventrículo izquierdo estaba con un grosor aumentado, principalmente basal septal, tenía una fracción de eyección en 54%, con un strain longitudinal de 17%, preservado en el ápice. Y todo esto orientó al ecocardiografista a plantear que estos elementos eran sugerentes de una miocardiopatía infiltrativa. Se le hizo un trance esofágico porque pese esto no explicaba de dónde vino la embolia y se vieron hallazgos similares a los que se vieron en el transtorácico con un septum que estaba engrosado sobre 12 milímetros, la fracción de eyección persistía en 52%. Pero aquí se vio que en la orejuela izquierda había un trombo de 0,7 por 0,4 centímetros. Y todos estos elementos nuevamente eran sugerentes de una miocardiopatía infiltrativa. Y aquí se plantea una posible amiloidosis, con compromiso cardíaco hasta acá. Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha de amiloidosis, lo primero que nosotros debiésemos implementar, ¿qué es?
aquí estuvo un poco más dividido las opiniones. 51% puso descartar una gamapatía monoclonal y 39% realizar una biopsia de glándulas salivales y grasa. Y la verdad es que todas las alternativas pudiesen ser correctas en algún escenario, pero en este escenario donde recién estamos pensando en una amiloidosis por imágenes, lo primero que hay que descartar es una gamapatía monoclonal. Por dos motivos. Primero, porque la amiloidosis AL, que es la que de cadenas livianas que se ve en las gamapatías monoclonales, es la más frecuente. Y en segundo lugar, porque es la que tiene más acceso a tratamiento. Por lo tanto, es importante descartarla en primera instancia. Hay que recordar que las amiloidosis son enfermedades de depósito que se producen porque se genera una proteína anormal. En el caso de las amiloidosis AL, que son por cadenas livianas, estas cadenas livianas se pliegan de una forma anómala que genera estas fibrillas de amiloide que se depositan en los tejidos y generan daño en el órgano blanco. Eh, la amiloidosis más frecuente, como les mencioné, es la AL, pero hay que saber que existen otros tipos de amiloide, hoy en día alrededor de 50 tipos, que no son producidos por células clonales. Dentro de las que son secundariamente más frecuentes figuran las amiloidosis por transtirretina o ATTR, que habitualmente dan compromiso cardíaco. Pero hay que recordar que estas son enfermedades sistémicas, por lo tanto pueden tener distintos órganos afectados y la clínica puede ser muy variada y en ocasiones puede generar confusión. Por ejemplo, dentro de las amiloidosis AL, algunos de los hallazgos más frecuentes son la presencia del púrpura periorbitario o la equimosis fácile por secuestro del factor 10, el agrandamiento de la lengua, la macroglosia, que también los pacientes se les marcan los dientes. Em, Podemos encontrar también la polineuropatía, la nefropatía, la cardiopatía y distintos síntomas y signos derivados de la infiltración amiloide. Nosotros vamos a tener que un pequeño clon, que habitualmente es un plasmocito en la médula ósea, va a generar las cadenas ligeras monoclonales que se van a ir produciendo en exceso, van a ir plegándose de forma anómala, formando las fibrillas de amiloide. Estas fibrillas se van a depositar en los tejidos, corazón, riñón, nervio u otros, y esto va a llevar a la disfunción de los órganos con un daño que va a ir siendo progresivo. Dentro de la clínica, como les mencioné, esta es muy variada. Podemos ver que, por ejemplo, en las fotos, la macroglosia, el púrpura periorbitario, que es bien característico de la amiloidosis AL, los shoulder pads, que son aumento de volumen a nivel de los hombros por infiltración muscular, la hepatomegalia, infiltrados pulmonares intersticiales patológicos, aumento de las glándulas salivales. Podemos encontrar alteraciones también de la conjuntiva y de la esclera o incluso engrosamiento de cuerdas vocales u otros órganos. Y como pueden ver acá, dentro de los compromisos más frecuentes que nosotros vemos están el corazón, los tejidos blandos, los pulmones, los riñones, pero finalmente puede afectarse cualquier órgano. Ahora, para el diagnóstico, como les mencionaba, la sospecha clínica es súper importante porque son muy variados los signos y síntomas y es difícil en ocasiones buscar la unidad diagnóstica. Y además hay que tener presente que la sensibilidad de las pruebas diagnósticas no es muy alta. Y además las pruebas diagnósticas son algunas de alto costo y no están asequibles para todo el mundo. Por lo tanto, en este ejemplo, yo les quería mostrar cómo se estudiaron en Grecia pacientes con distintos tipos de gamapatía monoclonal y se evaluó cuál era la sensibilidad de todas las pruebas que tenemos para estudiar las gamapatías monoclonales. Inmunofijación y electroforesis en suero y orina, cadenas livianas libres y cómo aumentaba la sensibilidad dependiendo de cuántas técnicas utilizábamos. Y si pueden ver,
Dentro de las patologías en las cuales la sensibilidad más cae están la amiloidosis primaria, AL, y la enfermedad por depósito de cadenas livianas. Si vemos aquí, cuando nosotros implementamos los 5 test, nuestra sensibilidad en amiloidosis aumenta alrededor del 98%. Pero, por ejemplo, si nos quedamos solamente con una electroforesis de proteína, en plasma la sensibilidad está en torno al 65%. Por lo tanto, la recomendación es que cuando estamos frente a una sospecha de amiloidosis y queremos hacer estudio del componente monoclonal, es solicitar los 5 test: electroforesis y inmunofijación en orina y en suero, y el recuento de cadenas livianas libres en suero. Recuento de cadenas livianas libres en orina habitualmente no se hace fuera de ensayos clínicos. Con respecto a las biopsias tienen distintos rendimientos. Dentro de las que más rendimiento tienen están las de grasa abdominal y la de médula ósea, pero la de grasa abdominal por algún motivo en algunos centros tiene baja sensibilidad. Por lo tanto, es bueno, si la sospecha está bien fundada, tratar de ampliar nuestro estudio de biopsia. Y las glándulas salivales menores, porque son asequibles y es poco el daño que se genera por biopsiarlas, también suele ser uno de nuestros puntos de búsqueda. El recto también tiene una alta sensibilidad, pero en verdad reservamos esas biopsias solamente cuando hay algún signo de daño de órgano blanco, como por ejemplo diarreas crónicas o síntomas neurovegetativos, como por ejemplo alteración del patrón defecatorio. Y por supuesto, si nosotros biopsiamos el órgano comprometido, riñón, nervio, pulmón, lo que estemos sospechando, la sensibilidad va a ser alta, pero hay que tener presente lo que les mencioné, que tenemos que ver si es posible hacer el diagnóstico por técnicas menos invasivas cuando sea peligroso realizar la biopsia, como en el caso del nervio o en el caso de la biopsia endomiocárdica, que también es un poco más complejo. Con respecto al pronóstico y el tratamiento, el compromiso cardíaco le da mal pronóstico a las amiloidosis y la idea es que no lleguemos a pesquisarlas cuando están con compromiso cardíaco. Hoy en una charla muy interesante se nos comentaba que el compromiso neurológico parte mucho tiempo antes del compromiso cardíaco en los tipos no AL de amiloidosis. Entonces, y eso ocurre en todos los escenarios, en verdad, que los pacientes habitualmente con algo empezaron antes de que se empezara a buscar activamente la amiloidosis. Por eso, conocer esta enfermedad y aumentar el índice de sospecha es sumamente importante, porque como les decía, el daño es reversible, pero el daño depende, la reversibilidad depende de qué tanto daño se generó en el órgano blanco. Porque el órgano tiene que tener una capacidad regenerativa, porque con el tratamiento lo que nosotros hacemos es detener el daño y evitando que se siga produciendo el amiloide. Pero el amiloide que ya está depositado solo se va a ir eliminando en la medida que el tejido se va regenerando. Son patologías GES las amiloidosis, por lo tanto, tienen las AL que están dentro del GES de gamapatías monoclonal, mieloma múltiple y otras gamapatías monoclonales, tienen un tratamiento garantizado. Y dentro de las terapias actuales que han mejorado el pronóstico está el trasplante de médula ósea autólogo con sobrevida entre el 50 al 60% a los 5 años, y la quimioinmunoterapia hoy en día, a la cual se le agrega el anticuerpo monoclonal anti-CD38 de daratumumab, con el cual las sobrevidas globales están alcanzando alrededor del 76% a los 5 años. Y esto incluso se plantea que en un futuro pudiese reemplazar al trasplante como la mejor alternativa terapéutica, siempre considerando que estas son terapias, el daratumumab, de muy alto costo, y en Latinoamérica puede verse más restringido, por lo que el trasplante autólogo sigue siendo una muy buena opción para estos pacientes, que antiguamente, cuando se les hacía el diagnóstico de amiloidosis, quedaban prácticamente sentenciados, sobre todo cuando tenían compromiso cardíaco por el mal pronóstico que tenían con los malos tratamientos que existían antiguamente. Entonces, volviendo al paciente, se le estudió el componente monoclonal. En la electroforesis tenía una región gamma de aspecto dudoso, y en la inmunofijación se pesquisó una cadena liviana capa de aspecto dudoso, pero que no era concluyente, similar a lo que vimos anteriormente.
En el recuento de inmunoglobulina se observó que estaban todas dentro del rango normal. Se le solicitó la electroforesis de proteínas en orina, como les decía, usar las 5 técnicas idealmente, donde no habían pic monoclonal y en la inmunofijación en orina no había componente monoclonal. Si nosotros teníamos la cadena liviana en sangre, lo esperable habría sido encontrarla en orina. Em, Se le realizó al paciente una resonancia nuclear magnética cardíaca para afinar un poco más el diagnóstico y se encontró una miocardiopatía hipertrófica asimétrica septal. Es bien importante el compromiso septal porque es bien característico de las amiloidosis y se vieron focos de fibrosis parchada en las áreas de mayor hipertrofia, lo cual se ve también en amiloidosis. Y Cardiología planteó realizar un estudio de medicina nuclear, que es el scintigrama miocárdico con pirofosfato, en el cual se vio una captación a nivel cardíaco del el radiomarcador, lo cual era sugerente de amiloidosis TTR por trantirretina, pero el médico nuclear que sabe de amiloidosis le puso si las cadenas livianas son negativas y se le tomó el estudio de cadenas livianas y resultaron normales. Por lo tanto, con todos los elementos planteados, eh, se le pidió una evaluación neurológica porque hay que recordar que pese a que hasta aquí no parece una amiloidosis AL, todas las amiloidosis pueden tener distinto compromiso sistémico, algunas sí con síndromes más característicos, por ejemplo la TTR es más cardíaco neurológico, la AL es más cardíaco renal y esas cosas nos pueden ir orientando a la etiología. Y en la evaluación neurológica le encontraron que el paciente tenía parestesia en las extremidades superiores a distal, tenía un deterioro cognitivo moderado, no tenía focalidades neurológicas y en las neuroimágenes no tenía lesiones isquémicas ni agudas ni crónicas. Se le hizo electromiografía y habían signos de polineuropatía sensitivo-motora axonal longitudinal, dependiente de grado leve a moderado. Y tenía signos de atrapamiento bilateral del nervio mediano a nivel del túnel del carpo de grado severo a ambos lados. Y eso es súper importante porque el síndrome de túnel carpiano bilateral nos tiene que hacer sospechar amiloidosis, sobre todo cuando es en pacientes jóvenes, cuando es recidivante después de haber sido operado eh, o cuando está en un contexto con otros elementos clínicos. Con estos hallazgos, neurología concluyó que eran sugerentes de una amiloidosis con compromiso neurológico. Por lo tanto, tendríamos cardíaco y neurológico. Como les mencionaba, la forma sindromática en la que está ocurriendo la afectación de los órganos en una amiloidosis nos puede orientar hacia el tipo de amiloide que está generando el daño. Lamentablemente, para hacer el diagnóstico de certeza de qué tipo de amiloide se está produciendo, yo tengo que hacer una técnica que se llama espectrometría de masa en el amiloide, pero lamentablemente en Latinoamérica esta técnica no está disponible para el uso clínico, solamente en ciertos laboratorios de ciencia básica, y cuando nosotros queremos estudiarlo, lo tenemos que enviar fuera de Chile. Y como les mencionaba, siempre hay que tener presente que las distintas amiloidosis pueden tener distintos síndromes clínicos y la suma de elementos nos puede ir orientando hacia nuestro diagnóstico un poco más específico. Entonces, el diagnóstico final de nuestro paciente sería una amiloidosis ATTR con compromiso cardíaco y con compromiso neurológico. Y en la gamapatía monoclonal probablemente era un falso positivo, ya que la mayor sensibilidad está con el estudio de cadenas livianas libres, que resultó normal. Como conclusión, las gamapatías monoclonales pueden coexistir con otras patologías con similar clínica, por lo tanto, nunca debemos cerrarnos en que todo es culpa de la gamapatía monoclonal. Siempre hay que establecer la relación entre la gamapatía y el daño si pensamos que está teniendo un significado clínico.
Y al ser enfermedades multisistémicas, es fundamental que todo el mundo, médicos generales, internistas y los distintos especialistas, conozcamos estas enfermedades y sepamos cómo trabajar multidisciplinariamente, porque yo reconozco que para mí los neurólogos y los nefrólogos y los cardiólogos son fundamentales en el estudio de una amiloidosis. Porque la clínica y los hallazgos en los distintos estudios que uno va realizando siempre son mejor interpretados por cada subespecialidad. Recordar que para la determinación de la célula de origen es fundamental porque esto va a guiar el manejo y que podemos guiar el manejo sabiendo, tipificando nuestro componente monoclonal. Finalmente quiero agradecer a la doctora Camila Peña, que es hematóloga, referente nacional y latinoamericano de gamopatías monoclonales, profesora mía y a la cual le debo todo mi conocimiento de gamopatías monoclonales. Muchas gracias. Hola, perdón, tuve una baja de... Algo le pasó a mi computador. ¿Me están escuchando, sí, Tomás? Sí, Ya, ay, perdón, mil perdones, pero algo pasó ahí, sí que estoy en mi teléfono. Así que mil perdones porque no te escuché esta última no. parte, pero en realidad no hiciste un viaje extraordinario por la homeopatía. Tengo que agradecerte mucho. Yo creo que todo el público también, porque yo iba pensando mis preguntas y tú ibas contestando mis preguntas, porque en el fondo algo alcancé a escuchar antes que me sucediera este pequeño fenómeno. El tema de la gomopatía es que nos cuesta definirla de repente, ¿cierto? Y simula además, y se mezcla, y hay distintas patologías, y tú mostraste preciosos tres casos de tres órganos que son afectados, pero que tenían otras enfermedades distintas, además de una gomopatía en algún caso y en el otro caso el falso positivo nomás. Y yo creo que eso es un súper buen concepto. Digamos que si bien es difícil hacer el diagnóstico, tampoco hay que sobrediagnosticar en el sentido que un enfermo puede tener perfectamente otra patología, que fue lo que tú demostraste elegantemente con los tres casos que diste. Yo creo que eso es como súper bonito. También hablaste de la espectroscopia y demás, las cosas como un poco más modernas y los tratamientos nuevos que son de súper especialistas, por supuesto, pero que han cambiado la historia de la amiloidosis. La amiloidosis antes era un desastre, o sea, uno se esforzaba en hacer un diagnóstico que no servía para nada, para el paciente, digamos, excepto para uno, para su capacidad intelectual. Pero hoy día no, hoy día hay tratamientos bastante más exitosos, caros como tú dices, pero reales. Así que en realidad te agradecemos mucho porque aprendimos mucho y es súper difícil que lo haga porque hablaste de todo, pero, ¿qué dirías tú que es el concepto base cuando uno piensa en gamopatía monoclonal? Que no se te pase un mieloma, que no se te pase... ¿Qué pensarías tú de, si tuvieras que pensar así cuando te llegan a canturrear, mire doctor, es que tenemos un paciente que parece que... Fijado que siempre vienen a contar unas historias por pedazos. ¿Qué es tu pensamiento como especialista y como te digo, después de hacer esta preciosa revisión? Yo creo que lo más importante es que, bueno, si pesquisamos los componentes monoclonales, derivemos al hematólogo, porque efectivamente nosotros tenemos que evaluar si que está bien hecho el screening. Bueno, primero si está hecho bien el screening, si está mal hecho, solicitar todo lo que falte para poder afinarlo. Y segundo, descartar que no haya una neoplasia detrás de ese componente monoclonal. Eso es como lo fundamental. Pero para el médico no especialista, no hematólogo, yo creo que lo fundamental es no cerrarse y pensar en todo el espectro de otros diagnósticos diferenciales, que aunque no lo parezca, es un poco el ejercicio que hace uno. Sí, Porque yo claro. creo que a muchos les pasa que llegan donde el hematólogo cascarrayas que está chato que lleguen con la electroforesis positiva, pero es porque uno le dice, no, no creo que sea, pero ese no creo que sea detrás, es todo este proceso que traté de mostrarle. Porque en verdad no es que uno lo descarte de buena primera, sino que uno dice, oye, pero tiene la mononeuritis, le descartaron vasculitis, tiene el Claro, nefrótico, le descartaron membranosa y cosas claro. así. Entonces yo creo que mantener la mente amplia siempre en toda la medicina interna es fundamental porque también ocurre que de repente
podemos tener las dos cosas. Podemos tener un daño por un lado y también podemos tenerlo por otro. Entonces, la idea es que no se nos arranque ningún diagnóstico y dejemos subtratado algo que tiene tratamiento. Súper, yo súper de acuerdo, porque en el fondo fueron los casos que mostraste, por eso te súper agradezco, porque una de las discusiones que yo siempre tengo con los residentes y todo, y con los staff, es que uno tiene que tener unos 10 diagnósticos, les digo yo, o sea, no vengan con un diagnóstico porque te dicen, pero si tiene electroforesis y tiene esto, entonces tiene mieloma. No, puede tener muchas cosas, además puede ser un mieloma, pero puede tener muchas otras cosas también, o sea, y puede tener, porque los pacientes no estudian medicina, entonces pueden tener dos patologías y si se te pasa una, como tú bien dices, va a ser un pequeño gran desastre. No, te agradecemos un montón, de verdad, yo creo que es como el enfoque ha sido de internista y súper completo, así que muchas gracias, doctor González. Doctora, ¿puedo hacer un alcance final? Pero lo que quiera, Que por supuesto. Que bueno, todos los años la Sociedad de Hematología hace un curso de mieloma para no especialistas. Nosotros estamos tratando de trabajar más en amiloidosis porque hemos visto que el diagnóstico tardío es lo que nos está afectando más hoy en día que tenemos recursos para tratar. Que si bien no es daratumumab ni nada, pero igual tenemos sobrevidas mayores a 2 años en pacientes tratados con lo que da el GES. Y que incluso, por ejemplo, para que hablen la mente, antes estos pacientes que eran falla cardíaca, signo de muerte, hoy en día si logran remisión hematológica en Argentina, o incluso acá en Chile, en Argentina hacen trasplante de corazón médula, médula corazón, y acá en Chile hay experiencias de trasplante médula riñón. Entonces, nunca hay que dejarse llevar por la adversidad. Por la depresión del cuadro. No, súper de acuerdo. Yo creo que este es uno de las enfermedades, bueno, muchas, que hay saltos cuánticos respecto a hace no tanto tiempo, digamos, porque hay otras cosas que sí son antiguas, pero hace no mucho tiempo esta era una enfermedad que uno se esforzaba en diagnosticar y no tenía nada que ofrecer. Y hoy día hay harto que ofrecer, así que yo creo que es súper importante lo que tú planteas, que nuestros jóvenes busquen el diagnóstico y persigan al hematólogo y al internista con. Así que eso, Pero con no, fundamento, con fundamento. sí, pero claro, pero que busquen, porque busquen bien, claro. Sí. Muchísimas gracias, así que nos estaremos viendo, ¿de acuerdo? Gracias. Chao. Gracias a todos, buenas noches, esté muy bien.